El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de Mentes en Diálogo, este programa construido y coordinado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología en colaboración con 6 universidades de la región centro-occidente del país. En esta ocasión me encuentro muy contento porque de pronto la vida te pone en situaciones que hay que solucionar y resolver. Y hoy fue una de ellas y esto me pone muy feliz porque justamente es el último capítulo de la segunda temporada y qué mejor que cerrarlo con las personas que tenemos hoy de invitados y de invitadas. Unos aquí en México, otros de otro lado del mundo que están por allá haciendo una estancia de investigación que nos platicarán un poquito al respecto. En esta ocasión me acompaña también en parte de la conducción y locución el doctor Luis Miguel Sánchez Loyo. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que pueda conectarse con nosotros por acá. También se encuentra Yesenia Rubí Graciano Hernández. ¿Cómo estás, Yesenia Rubí? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bien que te conectes por acá. Y finalmente tenemos a Aline Monsiváis Garibay, quien ya ha tenido la oportunidad de conversar en otros momentos, en otras situaciones, y que me da mucho gusto poder entrevistarla en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Aline anda desmañanada, te nos platicará por qué anda desmañanada y por qué se escucha esa voz como medio ronca. En esta ocasión nos une un tema que tiene que ver de nueva cuenta con aspectos emocionales, pero no solamente con las emociones que pasan al día a día, sino con aquellas que se encuentran en los espacios estudiantiles, con aquellas que tienen que ver con el aprendizaje. Y es por eso que en esta ocasión charlaremos sobre 2 aristas muy importantes que van de la mano con estudiar a contracorriente, unas narrativas de exclusión y propuestas para la inclusión educativa. Es así como hemos llamado este episodio para cerrar nuestra segunda temporada. Y cuando hablamos de inclusión y de exclusión, también es necesario pensar que cuando hacemos una educación inclusiva, ¿a quién dejamos fuera? ¿Quién no se puede de todo acoplar a lo que estamos generando dentro de esos procesos de aprendizaje? Y me gustaría comenzar con Aline, que me platique un poquito sobre el tema que está desarrollando en este momento del doctorado y por lo cual la tiene un poco desmañanada. Platícame, Aline, ¿cómo estás y qué va respecto a tu tema? Hola, ¿qué tal? Yo desmañanada y un poco enferma, así que doble disculpa, pero bueno, les platico que pues estamos colaborando en un equipo de investigación para conocer acerca de cómo es que experiencian, que viven las personas autistas al cursar sus estudios en el nivel superior, o sea, en la universidad. Y bueno, pues por lo pronto andamos por acá por Italia, que al parecer están a la vanguardia en materia de educación inclusiva. En sus leyes ya implica una educación totalmente inclusiva, como tal la palabra, en el aula. Así que vine a ver qué tal están haciendo las cosas por acá y aprender un poco. Pareciera ser, Aline, que de pronto durante los últimos 2 años la palabra autismo ha ganado mucha popularidad, o por lo menos voy a hablarlo así desde mi esfera personal, cada vez la escucho más, pero el que se escuche más no implica que la entendamos más. ¿O cómo lo ves tú? Sí, lamentablemente hay bastante desinformación al respecto. Creo que hay bastantes estigmas, hay bastante estereotipos incluso y últimamente, por ejemplo, una cuestión que es la sensorialidad, las cuestiones hipersensorialidad, etcétera, se han tomado como un aspecto clave para identificar si una persona es autista o no es autista, ¿no? Me han llegado casos así y la realidad es que el autismo hay que tener siempre claro que es un espectro. ¿Qué quiere decir esto? Que es
amplísima la variedad de características que puede tener una persona, y ello implica también una variedad de posibilidades o de necesidades en el entorno educativo que necesitamos. Es bastante útil saber acerca de autismo para saber qué necesidades puede tener la persona, y yo creo que también como persona autista conocerte mejor, ¿no? Para saber cómo moverte contigo misma, contigo mismo, cómo poder funcionar mejor. Pero sí, falta bastante información al respecto. Me suena mucho esa frase de cómo entenderme para funcionar mejor, que creo que es un punto clave, ¿no? Y a veces nos detenemos un poco a pensar qué es lo que me funciona a mí en determinados entornos, y a partir de ello poder compartirlo para que pues mi vida sea mucho más llevadera, y en este caso la vida estudiantil. Sí, fíjate que voy a tocar un tema ahorita que dices eso, que es precisamente la medicalización del autismo. Recuerdo que cuando empezamos el proceso de investigación, yo tomé como base quien va a la vanguardia en autismo, no en inclusión educativa, pero sí en autismo, que es Inglaterra. Y en Inglaterra ya toman el autodiagnóstico como algo válido para poder participar en las investigaciones. Entonces dije, de aquí me voy a agarrar, y creo que es algo que está evidenciado que ayuda bastante, ¿no? No necesariamente cuadrar como persona dentro de un estándar médico que exista o de unos lineamientos, sino decir, a ver, quizás yo como estudiante de bachillerato, de licenciatura, me siento identificado con estas características, y a partir de ello el conocerme y saber cómo poder funcionar mejor. Y he visto a partir de la investigación también cómo estas redes, ahora que hablas de esto, estas redes de apoyo entre personas autistas son de bastante utilidad, muchísimo más que un manual o un libro estructurado, teórica o entrecomillado científicamente, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento muchas veces viene de la gente que vive las cosas, que experiencia las situaciones, y creo que muchas veces se nos olvida eso y queremos pasar por encima de la experiencia misma de la persona, que creo que tiene que ser lo más valioso y lo más rico, lo más importante. Cabe señalar que Aline está trabajando precisamente con estudiantes de nivel superior en la Universidad de Colima, y pareciera ser entonces que por la parte de estos jóvenes hay momentos donde sí se cuestionan dónde estoy parado y por qué pasa lo que sucede y por qué me siento como me siento. Y aquí me gustaría entonces ir en el tema de Rubí, que Rubí trabaja con adultos, con barreras de aprendizaje de adultos. ¿Es correcto, Rubí, verdad? Sí, así es. En este caso, los adultos también se detienen a cuestionarse qué es lo que sucede en su entorno en cuanto a barreras de aprendizaje. Mira, más bien, a mí lo que me interesa es estudiar este fenómeno de la adaptación, justo, ¿no? De ir transitando por la diferencia, por la percepción de la incomodidad, ya sea autopercibida o declarada del entorno, ¿no? Ahorita que estaba escuchando a alguien que hablaba sobre la hipersensibilidad, también estaba pensando al mismo tiempo como en la hiperestimulación que estamos atravesando en este momento, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es identificar a estos adultos que en algún momento cursaron la educación con alguna circunstancia que en su momento pudiera haber sido identificada como una dificultad, un problema del aprendizaje, ahora llamadas pues barreras, ¿no? Y que en algún momento el interés de lo que yo estoy tratando de buscar, de explorar, es cómo le hicieron, cuáles fueron los factores que pudieron haber incidido de alguna manera para este proceso de adaptación. Que si bien hay estudios por ahí que ya tienen como identificados los factores, a mí mi interés está muy centrado en esto que menciona Lynn, de recuperar a las personas que ya transitaron por ahí y convertirlo como en un conocimiento válido, ¿no? Desde esta dinámica de lo viví, lo transité, lo superé, me adapté. Y no necesariamente el me adapté significa que lo haya hecho de una manera constructiva, positiva o sana. A veces implica pues dejar por ahí como pues el cuerpo, ¿no? Las emociones, el alma, no sé. Oye, Rubí, y en ese sentido, ¿como qué barreras tú has logrado detectar que se han enfrentado estas personas que ya han pasado por ahí? Yo comparto probablemente la experiencia de mi familia,
Mi mamá, por ejemplo, que ella tuvo que dejar sus estudios universitarios para poder atender a nosotros, que estábamos pequeñitos, ¿no? Que después quiso recuperarlo, pero por unas o por otras razones ya no pudo hacerlo en tiempo y forma que te marcan de pronto las instituciones. Pero en el trabajo que tú estás haciendo, ¿qué factores empiezan a identificar que son parte de esas barreras? Sí. Bueno, yo creo que primero sería como importante hacer como una precisión de qué es una barrera, ¿no? Excelente. Hace ratito que estábamos escuchando la participación de alguien donde decía, bueno, esta desmedicalización de la experiencia, bueno, también implica, o sea, no es gratuito, ha implicado que nos estamos cuestionando cómo es que las personas van transitando, van viviendo, se van reconociendo o nosotros les vamos reconociendo. Y al final del día, pues en el proceso educativo sí o sí aparece como una dificultad, algo que aproblema lo que comparado con el resto de los estudiantes, pues tendría que estar sucediendo y simplemente no sucede. Con el paso del tiempo, lo que ha implicado el estar trabajando con estos temas es que se quite la mirada en el sujeto, buscando justo el entender los factores completos que inciden en el proceso de aprendizaje y no solamente el sujeto a partir de solo su corporalidad, su funcionamiento a nivel neurológico, y preguntarnos, a ver, ¿qué circunstancias se está viviendo? A propósito, por ejemplo, de lo que tú compartes, ¿no? En mi caso yo identifico que, bueno, no podríamos presumir de alguna anormalidad estadísticamente hablando de esta mujer estudiante, sino volteamos a ver las circunstancias que le rodean. Entonces, una barrera tal cual así es definida desde el concepto básico como las dificultades que va a experimentar cualquier sujeto en un proceso de aprendizaje que implican la interacción aproblemada de ese estudiante con su contexto. En ese sentido, pues ya tenemos marcos teóricos desde las últimas, me parece, casi 2 décadas, donde ya se reconocen que las barreras pueden ser sí en el alumno, porque tampoco podemos obviar que eventualmente no todos somos iguales, y estoy pensando, por ejemplo, en este momento en mi disminución visual. Yo no tengo la posibilidad de sentirme visualmente tan potente como otros compañeros y por supuesto que me va a pasar factura. Otro tipo de barreras serían las aulas, el cómo se está ejerciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra barrera sería la escuela, pensando en la infraestructura. Otra barrera sería la familia, qué hace con esa persona, con la experiencia del aprendizaje. Y finalmente, que no es lo menos importante, me parece que es donde muchas más cosas se mueven, la comunidad. Entonces, ante esta pregunta de qué barreras has encontrado, más bien, yo no las encuentro, ahí están en los marcos teóricos. Lo que yo quiero saber es estos sujetos que van transitando la experiencia, ¿cómo le han hecho? Porque al final del día, un adulto, y esa es una frase muy bonita que por ahí a mí me ha rondado por la cabeza. Hay una frase de un par de autoras que tal cual dicen, con el tiempo las personas se definen y el desarrollo se revela. A mí me parece como poético, pero eso poético se tendría que convertir en la esencia misma de lo que como profesionales del desarrollo humano tendríamos que estar haciendo para acompañar y facilitar ese desarrollo y no dejarlo a una suerte de eureka, ¿no? De, ay, lo descubrí. Sino te acompaño profesionalmente, éticamente y con una manera muy respetuosa de tu ser. Gracias, Rubí. Doctor Luis, al escuchar tanto a Lynn como a Rubí, me viene sobre la mesa preguntarme cómo entonces un psicólogo, una psicóloga puede hacer esos acompañamientos para hacer de estos escenarios algo mucho más pacífico, más agradable de transitar y que no lleguemos a un punto de crisis, que seguramente en un momento más nos platicará un poco Aline sobre esas crisis que de pronto se enfrentan en los espacios educativos. Mira, primero yo creo que es importante que un profesional de la salud mental acompañe en el proceso, pero no puede ser el único que acompañe, ¿no? No es tarea solo para un profesional de la salud mental, sino que se requiere el trabajo de profesionales de la educación, pero también de las propias autoridades administrativas de la institución educativa que recibe a los alumnos, ya que de lo contrario, pues los chicos se van topando con diferentes barreras, ¿no? Entonces, el problema es de que ellos tienen que esforzarse por ir superando una y otra, porque las instituciones habitualmente pues no estamos preparadas para recibir personas que no coinciden con lo que suponemos que es la mayoría de los estudiantes, ¿no? Que también es algo que cada vez
nos queda más claro que hablar de mayorías donde hay una gran diversidad me parece que ha sido un error, y que entonces tenemos que considerar todos estos factores individuales, familiares, comunitarios y sociales, así como institucionales, y trabajar en todos a la vez, porque de otra forma igual podemos acompañar a un alumno, acompañarlo en toda su trayectoria educativa, pero cuando llegue otro alumno con alguna condición como las que comentan las compañeras, pues vamos a tener que volver a empezar, ¿no? La institución no se transforma. Entonces tendríamos que ir acompañando alumno por alumno, y eso pues simplemente no es sustentable y tampoco es justo para ellos. Y también hay otra parte, que es que las instituciones no solo forman educativamente a estos alumnos que tienen estas barreras, que se enfrentan con estas barreras por las diferentes condiciones que tienen, sino también nos permite al resto de los estudiantes convivir con estas personas, desmitificar todo lo que hay alrededor de ellos y poder interactuar de una manera más natural. Entonces es un espacio también formativo para el resto de compañeros y docentes que trabajan con ellos. En este caso, por ejemplo, Aline, ¿cuáles son los retos que tú encuentras que son más presentes dentro de las instituciones en las que has transitado para sobrellevar, no sé si la palabra correcta sea sobrellevar, me disculpo de antemano, pero sí para, digamos, hacer más transitable el camino de un estudiante universitario que está dentro del espectro autista? Creo que la máxima es precisamente la desinformación, como ya platicábamos hace un momento. Creo que la desinformación genera esta exclusión, la desinformación genera que la docencia no sepa qué hacer, la desinformación hace que no tengamos estos servicios disponibles para atender, la desinformación hace que, como mencionaba hace un momento el doctor, pensemos que la diferencia es algo malo, cuando la diferencia es algo natural totalmente del humano y del mundo. Entonces creo que sí, yo pensaría en la desinformación como algo generalizado. ¿Con qué te has encontrado dentro de esta expedición que estás haciendo, Aline? Pues con bastantes barreras, como decía ya Rubí. Es algo interesante porque en efecto nueva perspectiva habla de una interacción, en efecto, ¿no? De una interacción entre la persona y las dificultades que tiene la persona y sus fortalezas también, que es algo que no se reconocía en los modelos anteriores, pero la realidad es que el entorno viene siendo algo determinante. Por ahí me quedó muy, muy grabada una investigación que habla acerca de que las personas autistas que vivieron experiencias de acoso escolar en su infancia tienen unas altas tasas de depresión y de ideación suicida, y las personas que no lo vivieron tienden a tener parámetros como una persona no autista, ¿no? O neurotípica. Entonces creo que en efecto el entorno es bastante, es clave. Es determinante en muchas formas de convivir posterior al transitar que se está viviendo. Totalmente, en cómo se vive el día a día y cómo el día a día determina nuestras decisiones, nuestro sentir, nuestro vivir en el mundo y en el entorno y el futuro, por supuesto. Claro. Todo eso también cómo repercute en mi toma de decisiones académica, ¿no? Que es realmente a lo que llego y muchas veces cómo esto determina que la persona decida abandonar la escuela o repruebe o no pueda seguir o no sea apoyada. Entonces es algo que repercute tremendo. Uh-huh. Rubí, dentro de esta exploración que tú estás trabajando, ¿cuáles son estos hallazgos que te han sorprendido, que has topado dentro de este proceso de investigación? Yo creo que el hallazgo, yo creo que desde la parte científica, la parte académica, no precisamente me sorprende porque en la parte profesional terminamos por palparla, que es el tema actitudinal, ¿no? Que está profundamente vinculado a esto que están diciendo el doctor y la compañera Lynn, donde se habla de esta información que se tiene, que otra vez, en un mundo tan hiperconectado, con muchísima información, también corremos el riesgo de tener información que no necesariamente nos ayuda a comprender este proceso de transitar la escuela, la educación, desde la diferencia, ¿no? Te vas a encontrar 1000 opiniones que al final del día pues termina por incidir en lo que las personas vamos a materializar como una actitud frente a este fenómeno. Y a mí la parte que me parece como bien fundamental es
el espacio de las actitudes que pueden asumir, particularmente la familia y también la escuela. Entonces, la recomendación hasta ahorita, según lo que ya se ha estudiado, lo que se ha encontrado, pues es el acompañar a las personas estudiantes desde esta dinámica integrada, donde sí estén las familias presentes, pero también estén acompañadas por profesionales de esta multidisciplinariedad de la que hablaba el doctor, ¿no? Tener la posibilidad del acompañamiento de manera integral para que se tenga sí la información precisa, actualizada, y que sea lo más cuidado el proceso del acompañamiento. Reconocer las cosas que de repente no se pueden transformar, pensándolo o que es muy complicado. Me regreso al ejemplo básico de disminución sensorial con el caso de lo visual, por ejemplo. Nos ayuda bastante para saber entonces dónde identificar así muy clara la barrera y qué tendríamos que hacer desde esta transformación de las actitudes, que en realidad incluso para el sistema educativo mexicano es un reto. Revisamos todo lo que existe para el cuerpo docente y queda súper abierto, como una recomendación abierta así de hay que enfocarnos en trabajar la inclusión con las actitudes de los estudiantes. Y ni siquiera viene con las actitudes, ¿no? Favorecer la inclusión. Y es muy complicado encontrar las formas, y para el cuerpo docente que de repente puede que no tenga la capacitación precisa, se puede volver como un reto muy grandote. Sí, es un reto gigante que muchas veces no nos preparan, incluso en la formación como docentes, para atender y para entender esta diversidad. Coincido tanto con Rubí y con Aline que pareciera ser que se necesita comprender esta diversidad. ¿Y qué pasa cuando la diversidad no es comprendida? ¿A qué se enfrenta uno como persona, como individuo, doctor Luis? Cuando no se concibe ni se entiende esta diversidad, ¿a qué se puede arreglar como persona? Pues ya lo decía Aline, en este caso se vive violencia. Llámese acoso laboral, acoso escolar, violencia doméstica, violencia callejera. Son personas que en este sentido son maltratadas socialmente, no encuentran un lugar de inclusión, y eso vulnera mucho su salud mental. Les hace sentirse que no forman parte de la sociedad y además pues son maltratados. Y eso pues justo como se comentaba los lleva a presentar síntomas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, porque en sí la propia condición de diversidad en el contexto social que vivimos les impone barreras. Es decir, la diversidad no tiene una barrera per se, es la sociedad la que pone las barreras de inclusión. Y además de estas barreras de inclusión, les ponemos violencia estructural, pues bueno, encuentran muy pocos espacios de convivencia sana, saludable, que les permita crecer en términos humanos. Entonces, bueno, eso vulnera mucho su salud mental, llevándoles a padecer trastornos serios. Un escenario que se pone muy tenso, ¿no? Será el resultado de no entender esta diversidad. Para ir cerrando, porque el tiempo se nos pasa volando y ya casi se nos termina esta sesión. Yo sé que están diciéndose, ¿cómo tan rápido? Pues sí, se nos pasa rapidísimo. Aline, si tú pudieras darle un mensaje a una persona que en este momento se está diagnosticando o se está reconociendo como parte del espectro autista, ¿qué te gustaría decirle? Ay, René, qué pregunta. No sé, creo que es un proceso, a lo que he visto es un proceso que implica quitar todas las ideas que la persona se ha apropiado, que son del entorno. El entorno cree que no voy a poder, que no soy capaz, que soy diferente. Raro es una palabra que se repite mucho en las entrevistas. Entonces, yo invitaría a hacer este proceso de construcción de ideas externas que tiene el entorno acerca del autismo y de quién soy como ser humano, y de apropiarme de mi identidad y de lo fantástico que es la diversidad humana y lo natural que es. Gracias, Aline. Rubí, en esta recopilación de experiencias, sin duda por ahí dicen que la experiencia hace maestro, y seguramente todas estas experiencias que por ahí has logrado mapear, con alguna te has quedado no solamente para el proceso de tesis, sino para la vida. ¿Alguna de esas nos quieras compartir? Bueno, este tema en realidad viene desde lo personal. En familia, mis 2 hijos han cursado con estas barreras, ¿no? Desde la neurodiversidad.
y creo que llevarlo al trabajo para identificar lo que han hecho otros casos me ha podido mostrar que en realidad una parte importante sí es como el buscar la comunicación, la integración de la experiencia sobre el mismo fenómeno, pero desde diferentes vertientes. ¿Qué es lo que hacen los docentes con esa misma experiencia? ¿Qué es lo que hace el estudiante conforme va madurando y entendiendo pues que sí, que es diferente, ¿no? Y eso le va a traer consecuencias en la socialización, en el aprendizaje, en la forma de resolver problemas, en la forma que en algún momento va a incidir incluso para la vida más allá de lo académico. Mientras esto va sucediendo, entonces la comunicación, la integración y estar en la misma línea, en el mismo sentido del cuerpo docente, la familia y el sujeto se vuelve algo fundamental. El tema es que seguimos con la pregunta de cómo lo hacemos, ¿no? Y eso es parte de lo que me interesa. Aquí queda la pregunta abierta. Pues ya se nos terminó el tiempo, doctor Luis. Creo que solamente que invite a las personas a estar pendientes de la nueva temporada que viene. Sí, por supuesto, esta iniciativa del doctorado interinstitucional en psicología, el programa de Mentes en Diálogo, pues es una iniciativa de divulgación y que bueno, están todos cordialmente invitados a escuchar a los colegas, docentes, alumnos. Son diálogos muy interesantes. Pues aquí está. Hoy nos acompañó el doctor Luis Sánchez, así como la maestra Rubí Graciano y Aline Monsiváis, quienes estuvieron en este último capítulo de la segunda temporada de Mentes en Diálogo. Yo soy René Morales y les invito a que sigan en sintonía con toda la programación que tenemos en Radio Universidad Autónoma de Nayarit y por supuesto a través de las plataformas de streaming y de podcast favorita para escuchar cada uno de los episodios de este gran programa. Hasta la próxima. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Región Centro Occidente. Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.